A este tercer entrenamiento sobre mentalidad. Ya en el primero estuvimos viendo el poder de las decisiones y la gratitud. En el segundo vimos el poder de la claridad y el cuestionamiento. Voy a ponerlos a todos en mute. Por favor, si alguien necesita hablar algo, me lo escribe por el chat para garantizar que no hayan interferencias. Y el tercero de hoy, hoy vamos a estar hablando entonces de cómo modificar los patrones mentales con respecto a un estado mental primitivo y al miedo al fracaso. Estamos llevando esta serie de manera que las personas puedan tener herramientas que les acerquen un poquito más a la oportunidad de saber exactamente cómo funciona nuestra mente, por qué nos pasan las cosas que nos pasan, por qué a veces nos cuesta tanto trabajo repetir las afirmaciones, por qué a veces incluso repitiendo las afirmaciones caemos en una meseta donde no tenemos diferencias, por qué a veces nos hace tanto daño el fracaso, por qué cuando nos dicen algo nos cuesta tanto, cómo vamos estructurando esos patrones que nos mantienen donde estamos. Voy a compartir una presentación con ustedes que ha ido siendo progresiva, que yo he ido incorporando las cosas que hemos ido haciendo. Por supuesto, vamos a hacer un pequeño resumen de los dos anteriores y el concepto es que es tan sencillo como que ese espacio que existe entre donde hoy estás y a donde quieres llegar, ese espacio te mantiene ese espacio, mantiene ese gap, mantiene esa diferencia, la manera en que tú piensas, tu mentalidad. Por lo tanto, si tú estableces una estrategia con tu propio pensamiento, la oportunidad de que tú llegues a donde quieres estar es muchísimo mayor. El 99% de las personas no están donde quieren estar. Y casi siempre se busca la explicación a eso afuera en vez de buscarlo adentro. Y señores, déjenme decirles, está dentro, no está afuera la explicación. A eso es a lo que nos estamos dedicando. Y para eso tenemos que tener claro, y lo vimos desde el primer entrenamiento, estos 5 conductores primarios que prácticamente rigen el modo en que nosotros establecemos nuestro proceso en la mente. Nuestras creencias definen nuestros pensamientos desarrollan nuestros sentimientos, eso hace que se ejecuten una serie de acciones y esas acciones nos llevan a unos resultados. Y si esos resultados lo que hacen es fortalecer tus creencias, cierras el círculo y estás constantemente en esa posición. La única manera de tú modificar esto es cuando tú eres capaz de empezar a introducir nuevos pensamientos que te van a llevar a generar nuevos sentimientos, que te van a hacer ejecutar acciones diferentes y vas a empezar a obtener resultados diferentes que son los que te van a permitir ir modificando tus creencias. Pero el concepto de modificar creencias no es tan sencillo. Y lo primero y bien importante es que tenemos que empezar a aprender a escuchar conscientemente nuestro diálogo interno. Muchas veces estamos haciendo algo y yo ponía el ejemplo en el entrenamiento de una llamada. ¿Cuántas veces no contactamos un nuevo prospecto? Tenemos una nueva persona que contactamos y queremos hacerle el seguimiento y queremos hacer esa llamada y hay algo que nos detiene a hacer esa llamada. Y hay una vocecita interior que nos va diciendo y si me dice que no, y si no me responde, y si me responde mal, y si al hombre no le interesa. Y todo eso sucede antes que tú sencillamente te decidas a hacer esa llamada. A eso se le llama diálogo interno. Y sería muy bueno que nosotros pudiésemos escucharlo, solamente escucharlo, no criticarlo, porque a la vez que tú te pones en posición de criticarlo, entonces vuelves a estar estableciéndote un conflicto interno. Y nosotros no queremos que tú llegues al punto de conflicto interno. Te explico por qué. Porque cuando llegas a tu conflicto interno y tú participas de él, sencillamente tu mente va a tratar siempre de protegerse y en ese proceso generalmente pierdes ese combate. Es mucho más inteligente identificar el diálogo, solo saber que está, ser capaz tú de saber cuáles son esas preguntitas, cuáles son esas vocecitas que te detienen a hacer algo importante, porque te va a dar ideas importantes de qué es lo que estás creyendo acerca de esa situación. Y entonces decíamos que la primera de las grandes bendiciones es poder entender que las creencias son decisiones. Una vez que tú eres capaz de darte cuenta que una creencia es algo, habitualmente una decisión, que incluso la gran mayoría de las veces ni tú mismo tomaste, porque
El 95% de las creencias que tú tienes hoy están puestas en tu mente antes de los 8 años. Nosotros, el 95% de nuestras creencias ya están ahí antes de los 8 años y habitualmente ha sido a punto de partida de decisiones que otras personas han tomado por nosotros. Muy pocos de nosotros antes de los 8 años tienen la capacidad de tomar decisiones. Por lo tanto, ha sido lo que otras personas nos han importado, pero se han repetido tantas veces, han sido esos pensamientos tan estructurados, tantas veces repetidos, que se han ido solidificando y han adquirido la característica de creencia. Pero una vez que tú entiendes que eso es sencillamente una decisión, que es algo como la decisión hoy de salir o no salir, como la decisión de tomar café o no tomar café, o de hacer pollo o de hacer pescado, y que tiene la misma capacidad de cambiarse que estas decisiones que yo te he puesto de ejemplo, entonces tú te das cuenta que la creencia no es algo inamovible, te das cuenta que la creencia no es algo con lo que hay que cargar, sino que es algo que tú puedes modificar. Y eso es una de las cosas primeras a tener en cuenta. Ahora bien, y si tú quieres escuchar tu diálogo interior y si tú quieres estar claro de qué tipo de creencias tú tienes y cómo las puedes modificar, hay un proceso que es bien importante que tú debes vencer primero, y es el concepto de saber cuál es tu estado mental. Porque si tú tratas de escucharte en un estado mental errado, te va a ser muy difícil poder escucharte. Y si tú tratas de cambiar una creencia o de cambiar una decisión en un estado mental primitivo, por ejemplo, te va a costar mucho trabajo. Nosotros habitualmente nos mantenemos entre dos estados, un estado mental primitivo y un estado mental superior. En el estado mental primitivo es el estado mental donde predomina en ti el estrés, la ansiedad, el sobrecogimiento, el enfado, el aburrimiento, la impaciencia, los celos, la preocupación, la tristeza, la rabia, la irritación, la crítica. Y en el estado mental superior es un estado mental donde predomina la esperanza, la gratitud, la alegría, la compasión, la paz, la calma, la curiosidad, el coraje, la autoestima, el optimismo y la celebración. Lo que sucede es que muchas veces, de hecho la gran mayoría, nosotros no somos capaces ni de darnos cuenta en qué estado mental estamos. Hoy, en el entrenamiento de hoy, yo voy a tomar un poquito más de tiempo para enseñarte a desmontar ese patrón de que tú no puedes controlar eso. Ese patrón de que, bueno, imagínate tú, yo soy así. O ese patrón de que ni te preguntas en qué estado mental estoy. Les recomendaba como tarea, les recomendaba como ejercicio para que ustedes lo hicieran, constantemente estarse preguntando en qué estado mental estoy. Escríbanlo en el espejo donde se arreglan en las mañanas, pónganlo en una alarma aleatoria en su teléfono, grábense ustedes en el teléfono en qué estado mental estoy y grábense eso y pónganlo de manera que suene en cualquier momento, o pónganlo como timbre de una llamada a alguien en particular que tú sabes que vas a tener esa llamada 2 o 3 veces al día, de manera que cuando tú lo recibas, automáticamente le estás haciendo una pregunta a tu cerebro: en qué estado mental estoy, y tú vas a desviar tu atención hacia eso. Y de esa manera te vas a ir haciendo consciente de que tienes que reconocer en qué estado mental te encuentras, porque desde un estado mental primitivo, y después te voy a hablar un poquito más de eso, eso es un estado mental de lucha o huida. Ese es el estado mental de cuando tú tienes una agresión. Eso es un estado mental de defensa. En ese estado mental no se produce nada. Todas las energías están en función de la defensa. El estado mental superior es el estado de regeneración, es el estado de reparación y de producción. Y tú no puedes estar en los dos estados mentales a la vez. Hablábamos de eso. Y aquí, si tú ves, yo te tengo puesto gratitud en rojo, porque la gratitud es la fuente de energía que te permite pasar de un estado mental primitivo a un estado mental superior. Cuando tú entiendes eso, cuando tú entiendes que la gratitud te va a permitir cambiar ese estado, empezar a poner en tu mente cosas diferentes, entonces uno se da cuenta por qué es tan importante agradecer, por qué es tan importante tomar esto como parte de tu rutina, porque si no, tú te mantienes en un sistema ordinario, y hablábamos de este sistema. Un sistema que se basa en creencias limitantes que ni siquiera tienen que ser muchas, son creencias bien establecidas que generan baja energía, que no te permiten claridad hacia dónde va, que las preguntas que te hacen te enredan más que resolverte, que entonces hace que predominen miedo, preocupación, ansiedad y frustración como tus sentimientos, y por lo tanto creas una serie de acciones habitualmente muy abundantes, pero que son reacción, es un plan de reacción.
es algo que sencillamente es para responder a todas esas creencias limitantes, pero que no te llevan hacia ningún lugar. Ese es un sistema ordinario que la gran mayoría de las personas habitualmente tenemos. ¿Significa que las personas somos ordinarias por eso? No, no significa eso. Significa que habitualmente un sistema ordinario de pensamiento lo tenemos todas las personas, los de mucho éxito y los de poco éxito. La única diferencia es que los que nos damos cuenta de eso, empezamos a trabajar, a invertir nuestro sistema, de un sistema ordinario a un sistema de éxito. Y la base de eso son las decisiones. Porque ya tú sabes que las creencias son decisiones y cuando tú empiezas a tomar decisiones diferentes, cuando tú empiezas a hacer que tú pienses de una manera diferente, cuando tú a eso le empiezas a adicionar la energía correcta a través de la gratitud, te vas a dar cuenta que la claridad te empieza a aparecer, que las preguntas que tú te empiezas a hacer empiezan a modificarse, que los sentimientos que predominan en ti son sentimientos del estado mental superior, de fe, de creencia, de coraje. Y por lo tanto las acciones se van enfocando como un láser hacia los objetivos que tú quieres. Y eso es exactamente el resultado. La realidad es que las personas no estamos todo el tiempo en un sistema ordinario o todo el tiempo en un sistema de éxito. Nosotros, las personas van cambiando de un sistema ordinario a un sistema de éxito. Y para eso es esta gráfica. Cuando nosotros andamos acercándonos a nuestros objetivos, acercándonos a lo que queremos, cuando estamos haciendo las cosas de la manera hacia donde vamos manteniendo esa pirámide con la base hacia abajo, de buenas decisiones y acciones bien enfocadas. Pero cuando nos empiezan a pasar cosas que nos cambian el camino, entonces esa pirámide se invierte y entonces la base es hacia arriba con un plan de reacción en vez de tener acciones específicas. Pero nuestra vida es así. Así es como va funcionando y les voy a explicar por qué. Yo les decía, porque lo más fácil es volver a los patrones anteriores. Los seres humanos somos seres ahorradores de energía. Somos seres que vamos a tender siempre a gastar la menos energía posible. Y el máximo de gasto de energía lo traen los cambios. Entonces, cuando tú pensabas de una manera y te das cuenta y empiezas a tratar de establecer un cambio, eso exige de ti energía. Y cada vez que suceda algo que el patrón anterior pueda predominar, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tratar de que tú no gastes la energía y va a volver al patrón anterior. Y por eso es así. Por eso se va moviendo de esa manera. Ahora bien, hay un elemento aquí bien importante que nosotros adicionábamos en ese momento, que era el concepto de que tú pudieras entender que no necesariamente tu cerebro va a experimentar esos cambios a punto de partida de tus realidades. Las realidades son bien importantes. Las realidades, por supuesto, van estructurando, pero se sabe, y les ponía de ejemplo este experimento que se hizo con pianistas, que se ponían a los pianistas a tocar una partitura en el piano y se leía cuáles eran los cambios cerebrales que sucedían a través de una técnica de diagnóstico por imágenes. Y después se le decía a esos mismos pianistas que tocaran la misma partitura en el aire, solamente moviendo los dedos sin el piano, y sucedían exactamente los mismos cambios. Lo que significa que tu cerebro no es capaz de distinguir entre lo real y lo imaginario. O sea, si nosotros somos capaces de establecer correctamente nuestra imaginación, nuestro proceso de visualización, nosotros vamos a ser capaces también de proveerle al cerebro, a nuestra mente, la misma información. O sea, si tu realidad, la realidad que estás viviendo tú, no es la realidad que te puede llevar a tus cambios, tú tienes que empezar a visualizarte más. Porque cuando tú te visualizas, el cerebro va a tomar eso como real igual. Al cerebro le va a hacer exactamente la misma acción. Y eso es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque cuando tú lo haces, entonces vas a estar mucho más cerca de la oportunidad de acercarte a tu meta. Déjame decirte algo. En lo que vas leyendo esta frase de Mahatma Gandhi que me llamó profundamente la atención. Mahatma Gandhi decía, tengo tanto que lograr hoy que en vez de meditar 1 hora voy a meditar 2. O sea, cuando él tenía mucha actividad, le dedicaba más tiempo a la visualización. Porque cuando tú incorporas la visualización a tus rutinas diarias, cuando tú meditas sobre dónde tú quieres estar, o lo que quieres llegar a ser, eso se va convirtiendo en parte de tu realidad. ¿Entiendes? Vas ganando en claridad. Lo que le va a aumentar la claridad a tu proceso va a ser tu nivel de visualización. Señores, miren, eso que hoy a nosotros nos llama tanto la atención y a veces nos cuesta tanto trabajo
de mantener eso a los atletas prácticamente se les da como parte de sus entrenamientos. Incluso se maneja a veces hasta con nombres diferentes. Por ejemplo, en los atletas que están estudiando cultura física, en los atletas que están en procesos de entrenamiento de alto rendimiento, se les hace un estudio, se les hace un proceso que se le llama repaso mental. Casi todos los atletas se ven en el podio antes de ganar su medalla. Casi todos los atletas estructuran las jugadas que van a hacer en su mente antes de realizarlas en el campo. Hay ejemplos impresionantes de este tipo de anécdotas, de este tipo de situaciones. La gran mayoría de los atletas los enseñan a hacerse un repaso mental. Nosotros tenemos que hacer el repaso mental de los atletas. Si nosotros aprendemos ese concepto, vamos a indiscutiblemente estar más cerca de la realidad. Y si ya tú logras con un proceso de visualización tener la claridad necesaria y a la misma vez empiezas a hacerte las preguntas correctas, entonces ya tú estás mucho más cerca de poder obtener un resultado satisfactorio. Porque si tú te haces preguntas, tu cerebro siempre va a responder cualquier pregunta que hagas. El cerebro está diseñado para responder preguntas, pero si tú le preguntas, por ejemplo, y todos los que estamos aquí en este momento estamos en Secret, y tú le preguntas en este momento cómo yo me voy a hacer Crown Royal en Secret, lo que va a hacer tu cerebro es buscar en su base de experiencias, que es como un librero, como el que yo tengo aquí atrás, y va a buscar en su librero si hay alguna información acerca de tú como Crown Royal. Y cuando vea que no hay nada, se va a virar para ti y va a decirte, oye, tú no puedes hacerte Crown Royal. Yo no tengo ninguna experiencia que me diga que tú puedes hacerte Crown Royal. Así funciona el cerebro. Entonces, sí, tú tienes que medir exactamente qué tipo de preguntas tú le haces a tu cerebro. Tienes que evitar, por ejemplo, preguntar el cómo y que las respuestas a tus preguntas estén más orientadas al plan de acción. Por ejemplo, en esa misma situación, tú le pudieras preguntar a qué personas yo me puedo acercar, a qué personas yo puedo tratar de acceder para yo lograr ser Crown Royal en Secret. Ya tú no le estás preguntando cómo, ya tú le estás preguntando cuáles son las personas más propensas a tú poder acercarte. Si las preguntas que tú le haces no te hacen sentir bien, tú no sientes que esas preguntas te hacen sentir cómodo, entonces tienes que reestructurar la pregunta. Y hasta aquí nos quedábamos en el entrenamiento, en el segundo entrenamiento. Esto era un resumen de lo que habíamos visto. Pero entonces, lo que nosotros, con esa información ya casi que tú estás listo para resolver la gran mayoría de las situaciones. Ya tú sabes que hay que tratar de mantener un sistema de éxito donde tengas decisiones correctas, donde hagas la gratitud de manera adecuada, donde te visualices para tener la claridad correcta, donde las preguntas que te hagan sean las preguntas que tú le vas a poder sacar mayor provecho y eso te va a mantener en un estado de fe que te va a permitir la acción focalizada hacia donde quieres llegar. Lo que sucede es que cómo tú puedes entender ese estado mental.